Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos? Un abrazo, un feliz y bendecido domingo para todos. Gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Los domingos con temas de crecimiento espiritual y personal, con nuestro devocionales todos los días a las 7 en punto de la noche, con nuestro tiempo de lectura bíblica a las 11 de la mañana todos los días. Y por supuesto con nuestro tiempo de oración a las 10 en punto de la mañana de lunes a viernes. Permítame continuar hoy domingo con un tema y el tema se llama Armas Espirituales. Es una serie que hemos venido tocando todos los domingos de julio. El apóstol Pablo en Efesios capítulo número 6 nos dice que todos tenemos una guerra espiritual, una batalla espiritual, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestro enemigo es espiritual y por ende, si hay una lucha espiritual, un enemigo espiritual, entonces nuestras armas tienen que ser espirituales. Cuando Pablo escribió Efesios, él estaba en una cárcel y él tenía a su lado un soldado romano que lo custodiaba. Y él cuando miraba el soldado romano con todo su armamento, con todo ese equipo de guerra, él lo comparaba toda la armadura del soldado romano con las armas espirituales que usted y yo debemos tener. Y el apóstol Pablo dijo, mire, hay un cinto y ese cinto se llama la verdad de la palabra. Hay una coraza y esa coraza se llama la justicia de Dios a nuestra vida. Hay un calzado y ese calzado se llama el apresto del evangelio de la paz, el estar prestos, dispuestos a hablar de Cristo, a hablar del evangelio a las otras personas. El apóstol Pablo dijo que había un escudo y ese escudo se llama el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y ahora el apóstol Pablo ve que el soldado romano tiene un casco, una coraza, y el apóstol Pablo dice, un casco, un yelmo, y el apóstol Pablo dice, ese yelmo o ese casco se llama el casco o el yelmo de la salvación. Es la quinta arma espiritual, quinta de 6. Y hoy estaremos hablando de ella, del yelmo o del casco del soldado romano. Y que el apóstol Pablo, al hacerle esa comparación con las armas espirituales, dijo que ese casco, que ese yelmo, se llama salvación. Así que si desea conocer un poco más en qué consiste esa arma, cómo podemos usar esa arma llamada el yelmo, el casco de la salvación, acompáñeme en los siguientes minutos. Recuerde, mi amiga y mi amigo, que hay un grupo de personas que están orando por ustedes hoy y en el transcurso de la semana, que todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana oramos por usted, que hay una red de intercesores alrededor del mundo que están orando a Dios, que le están acompañando a usted en medio de esa necesidad, en medio de esa petición que eleva a Dios. Si desea que le acompañemos en oración, que esa red de intercesores ore también por usted, escríbanos al chat, díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar por usted. Hoy, repito, y en el transcurso de la semana. Así que escríbanos, por favor, si desea hacerlo. Permítame, mi amiga y mi amigo, entro con nuestro tema el día de hoy. Armas espirituales, el yelmo de la salvación. Lo decíamos hace algunos instantes, todos tenemos una guerra espiritual. Y si tenemos una guerra espiritual es porque nuestro enemigo es espiritual. Y por ende, lo decíamos también hace algunos instantes, nuestras armas deben ser espirituales. Y Dios nos ha dotado de esas armas, las armas que necesitamos para poder vencer. Y de eso es lo que hemos venido hablando durante todos estos domingos del mes de julio, de las 6 armas espirituales que Dios nos entregó en Efesios capítulo número 6. Repito, ya hemos hablado del cinto de la verdad, lo hicimos el 3 de julio, hablamos de la coraza de justicia, hablábamos de ella el 10 de julio, hablábamos del calzado del apresto del evangelio de la paz el 17 de julio, el domingo anterior hablábamos del escudo de la fe, exactamente el domingo 24 de julio, y hoy 31 de julio hablaremos de la quinta arma, 5 de 6, que Dios nos ha entregado para librar esas batallas espirituales. Y la quinta arma se llama el yelmo o el casco de la salvación.
Vale la pena también recordar lo siguiente, mi amiga y mi amigo, y es que estamos hablando de la armadura de Dios. En otras palabras, estamos hablando de armas dadas y creadas por Dios. No estamos hablando de armas que usted y yo hemos edificado con nuestra propia manera. No estamos hablando de armas que nosotros mismos hemos edificado, creado. No son las armas de mi verdad, no son las armas de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Tampoco son las armas de mi propia justicia, de lo bueno que yo soy. Ni tampoco estamos hablando del escudo en cuanto a mi calidad de pensamiento o en cuanto a mi buen nombre o mi buena fama o con mi manera positiva de pensar. No estamos hablando de una armadura que nosotros mismos creamos en nuestra manera de ser, de sentir o de pensar. No, estamos hablando de una arma, de una armadura que Dios hizo y de una armadura que Dios nos entregó para que usted y yo usemos. Por eso dice Efesios capítulo número 6, desde el verso 13, que debemos tomar la armadura de Dios. Dice Efesios 6:13 exactamente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y me llama mucho la atención y es cuando dice que tomemos. No dice que la fabriquemos, no dice que la empecemos a crear, no. No dice simplemente que la tomemos, es decir, que es una armadura que ya está hecha y la hizo el mismo Dios la fabricó. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es tomarla, usarla. Y por eso dice Efesios 6:13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Repito, no es una armadura que yo fabrique, es una armadura que yo debo tomar, es una armadura que ya está hecha. Es simplemente cuestión de usarla, es cuestión de caminar en ella. Le invito entonces para que empecemos a hablar de la quinta arma que Dios nos dio, la quinta arma que Dios nos entregó. Y de ella nos habla Efesios capítulo número 6, versículo número 17. Dice que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Cuando hablamos de yelmo, estamos hablando de lo que cuida la cabeza. Este es el yelmo o un casco para un soldado romano. Ahora, ¿qué representaba el yelmo para un soldado romano? Primero, el yelmo o el casco es esa parte de la armadura que protegía el rostro, que protegía la cabeza, que protegía el cuello y que protegía la mandíbula del soldado romano. Pero además de proteger, escuche esto que es bien interesante, el yelmo también buscaba infundirle miedo al adversario. Por eso muchos adornaban el casco o el yelmo con colmillos de animales, y en el caso del soldado romano utilizaban y lo adornaban con crines de caballos, porque también buscaban que el yelmo, que el casco impactara y le causara miedo al adversario. Por eso lo adornaban de esa manera. El yelmo también protegía al soldado romano de golpes de espada, protegía la cabeza del soldado romano de astillas de lanza, protegía también al soldado romano de cualquier tipo de golpe. Para eso servía el yelmo o el casco en un soldado romano. Y ahora el apóstol Pablo, comparando las armas espirituales con las armas de un soldado romano, y en este caso el yelmo o el casco, dice Pablo que el yelmo o que el casco se llama salvación, o es para nosotros la salvación que usted y yo tenemos en Cristo. Así que, mi amiga y mi amigo, para mirar en qué consiste esa arma y cómo podemos usar la salvación como arma espiritual, permítame hoy despejar estas preguntas hablándole de las 3 etapas de la salvación que usted y yo tenemos en Cristo. Partamos primero de una base y es: ¿qué significa la palabra salvación? Cuando usted escuche esa palabra salvación, enseguida asócielo con esta palabra: liberación o pasar con seguridad. Eso significa salvación, liberación o pasar con seguridad.
¿Sabe algo? A lo largo de toda la Biblia, Dios se ha presentado como nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, Dios se presentó como el liberador de su pueblo en medio de la esclavitud que vivían en Egipto. En el Antiguo Testamento, Dios se presentó a su pueblo como el Salvador, aquel que destruyó a sus enemigos y los hizo pasar con seguridad. No solo en el Mar Rojo o en el Mar de los Juncos, como se conoce, sino también durante todo el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Dios los liberó, Dios los salvó y Dios los hizo pasar con seguridad en medio del mar, en medio del desierto y en la tierra prometida. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de liberación y estamos hablando también de una frase y es pasar con seguridad. Mire, de una u otra manera, todo lo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento nos está mostrando a un Dios liberador de la esclavitud, a un Dios liberador, en el caso nuestro, del pecado, de un Dios que nos hace pasar con seguridad en este camino terrenal. Vivimos en tiempos de luchas, en medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio de luchas espirituales. Pero cuando hablamos de salvación, estamos hablando que en medio de esas luchas, que en medio de esas batallas, que en medio de esas pruebas, que en medio de la vida terrenal, con todo lo que representa, Dios nos permite pasar con seguridad. Que en medio del pecado al cual nos enfrentamos, Dios nos libera, sabiendo que tenemos un destino, sabiendo que tenemos un premio que se llama la vida eterna que tenemos con Él, un regalo que Él nos entrega de gracia, de gratis. Entonces, para ir dejando puntos bien claros, salvación significa liberación. Y eso es lo que recibimos por medio de la muerte de Cristo Jesús. Lo hemos dicho durante toda esta semana. Cristo pagó el precio que usted y yo debíamos pagar. Ahora, ¿de qué somos salvos? Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo número 13, que todos estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Eso dice Colosenses 1:13, que usted y yo vivíamos bajo la potestad de las tinieblas. Juan capítulo 5, verso 24, dice que usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Entonces mire la condición en la cual estábamos. Usted y yo estábamos en oscuridad. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Ahora, Romanos capítulo 6, del verso 17 al verso 23, dice que usted y yo estábamos bajo el poder del pecado, es decir, el pecado nos gobernaba. Y Hechos capítulo 26, versículo número 18, dice que usted y yo estábamos bajo el dominio, bajo el poder de Satanás. Esa era nuestra condición. Antes de Cristo, esa era nuestra condición. En tinieblas, en muerte, en pecado y bajo el dominio, bajo el gobierno de Satanás. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Él viene, muere por nosotros, paga el pecado que usted y yo necesitábamos pagar. Él asume el compromiso que usted y yo teníamos. Él paga el precio y nos rescata, nos libera. En otras palabras, nos salva. ¿De qué? Volvamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículo número 13. Dice que estábamos bajo el poder de las tinieblas. Pero también dice Colosenses 1:13 que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de la luz, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En otras palabras, nos cambió de posición. Permítame, hago un movimiento aquí. Estábamos en las tinieblas, dice Colosenses capítulo 1, versículo número 13. Y Dios y Cristo, cuando muere en la cruz, Él enseguida, esa era nuestra condición, en tinieblas. Y dice Colosenses 1:13 que Él nos traslada de las tinieblas a la luz, que Él nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos libra, nos salva de un reino llamado tinieblas, nos salva de allí. Juan dice que nos cambió de muerte a vida. Eso dice la palabra, que nos cambia de muerte a vida. Nuestra condición era la muerte.
Y ahora, en medio de la muerte, dice que Él nos traslada a la vida. Eso dice Juan. Nos va salvando, nos salva de la muerte. Luego Romanos capítulo 6, verso 23, dice que estábamos bajo el poder, bajo el dominio, estábamos gobernados por el pecado. Y dice la palabra que Él nos traslada, nos saca del poder del pecado y nos pone en el poder del Señor. Estamos hablando de cambiar de lugar, estamos hablando de cambiar de posición. Luego, Hechos capítulo 26, versículo número 18, dice que usted y yo estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero Hechos 26, 18 dice que nos traslada del dominio de Satanás al dominio de Dios. En otras palabras, todos esos textos bíblicos nos están diciendo algo, y es que Dios nos hizo libres. Y recuerde, cuando hablamos de liberación, estamos hablando de salvación. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando también de varias etapas. Y eso es lo que quiero que usted y yo conozcamos un poco. Lo que quiero invitarles a que conozcamos un poco qué es, en qué consiste la salvación y lo que usted y yo obtenemos con la salvación. Teniendo claro eso, nos estamos ajustando muy bien a algo que se llama el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Entonces, ya conociendo de qué nos libró Cristo, de qué nos salvó Cristo, de qué nos liberó Cristo, hablemos un poco de las etapas de la salvación. La salvación tiene 3 etapas, y la primera etapa de la salvación tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. A eso le vamos a llamar la etapa pasada de la salvación. Hablamos de se lo voy a decir de una vez, una etapa pasada, de una etapa presente y una etapa futura. Esas son las 3 etapas de la salvación: pasada, presente y futura. Cuando hablamos de la etapa pasada, hablamos de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. ¿Qué fue lo que Cristo hizo hace más de 2000 años? Él vino a liberarnos, Él entregó su vida por nosotros, nos trasladó, nos cambió de lugar, nos liberó, lo que le decía hace algunos instantes. Muere por nosotros y nos traslada de muerte a vida, hace más de 2000 años. Muere por nosotros y nos libra de la potestad del pecado y del gobierno de Satanás al reino de Cristo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso fue lo que vino a hacer Cristo hace más de 2000 años. Cuando usted y yo le abrimos el corazón a Cristo, eso es lo que sucede en nosotros. Cristo ya lo compró, ya lo hizo, ya pagó, ya hizo el trabajo hace más de 2000 años. Pero cuando usted y yo le abrimos el corazón a Él, enseguida eso sucede en medio nuestro. En otras palabras, nos está hablando de una doble vía en cuanto a la salvación. Escuche esto, la salvación tiene 2 vías. Así como la salvación tiene 3 etapas, una etapa pasada, una etapa presente y una etapa futura, la salvación también tiene 2 vías. Estamos hablando de una primera vía, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz hace más de 2000 años. Y una segunda vía, el que yo acepte el sacrificio de Cristo Jesús. En mi caso, yo acepté a Cristo hace más de 40 años. Y esa es la segunda vía, cuando yo lo acepto, cuando yo lo recibo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay 2 vías de la salvación, lo que Cristo hizo, pero también cuando yo lo acepto. Cristo pudo haber muerto por mí, Cristo murió por mí, Cristo pagó el precio por mí, pero si yo no lo acepto, yo no tengo salvación. Y cuando eso sucede, cuando yo acepto a Cristo, cuando yo acepto el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por mí hace más de 2000 años, empiezo a vivir la primera etapa de la salvación. Y de eso, mi amiga y mi amigo, debemos estar seguros, de eso debemos estar convencidos. Después de que yo acepto a Cristo, viene una segunda etapa de la salvación. Y es empezar a considerarme muerto al pecado. Yo debo ir muriendo juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que estoy haciendo exactamente? Encaminar con Cristo. Permítame y se lo explico de la siguiente manera. Resulta que Cristo murió por mí hace más de 2000 años. Él pagó un precio por mí. Él hizo algo a favor mío.
Esa es la primera vía. La segunda vía es cuando yo lo acepto, cuando yo le digo: Cristo, yo reconozco mi pecado, sé que te fallé, sé que no hice lo correcto. Señor, yo te pido que entres a mi corazón, perdona todos mis pecados y quiero que seas el Señor de mi vida. Entra a mi corazón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por lo que has hecho por mí. Cuando yo hago así, cuando yo oro así, cuando yo hago eso, entonces automáticamente viene el Espíritu Santo de Dios y me traslada de muerte a vida. Ya lo hemos dicho, de las tinieblas a la luz. Viene una primera etapa, esa etapa pasada, cuando usted aceptó a Cristo y lo que Cristo hizo por usted hace más de 2000 años. Pero viene una etapa que se llama la etapa presente, y es, ya estando aquí en un nuevo reino, bajo un nuevo dominio, yo debo empezar a caminar con Cristo en esa salvación que Él me ha dado. No quiere decir que me voy a quedar aquí estático. No quiere decir que voy a volver al dominio de Satanás, que vuelvo otra vez a mi vida antigua de pecado. No, ya he sido trasladado. Ahora debo tener un caminar con Cristo en la salvación que Cristo me ha dado. Y eso es clave en lo que tiene que ver con la salvación. Permítame y se lo explico de otra manera. Resulta que yo digo: voy a hacer un paseo. Y lo invito a usted al paseo. Y empiezo a trasladar buses hasta cada casa. Y le digo a usted: mire, hay un bus que va a pasar por su casa para que me acompañe a un paseo espectacular que voy a hacer. Los buses son gratis y va a llegar a cada casa. Lo único que usted tiene que hacer es subirse al bus, disfrutar del paseo y luego encontrarnos y celebrar juntos ese encuentro. Es lo único que usted tiene que hacer. El paseo es gratis, el bus es gratis. Lo único que usted tiene que hacer es subirse al bus para luego disfrutar de ese paseo y de ese encuentro. Le pregunto, ¿qué pasa si usted no se sube al bus? Se va a perder el paseo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si usted se sube al bus, pero después de unos minutos o de unas horas usted le dice al conductor: oiga, bájeme aquí porque la verdad yo no quiero ir a ninguna parte, yo no quiero ir a ninguna parte, no quiero encontrarme con ese señor, no quiero ir a ningún lado, déjeme aquí por favor, además hay cosas que me están esperando más importantes y quiero dedicarme más bien a otras cosas, déjeme aquí. Y usted se baja. ¿Qué pasa si usted se baja del bus? Pues pierde el paseo, ¿no es cierto? Pierde el paseo, pierde la oportunidad de un encuentro, de un paseo, así el paseo sea gratis. Para usted poder llegar al sitio de reunión, usted debe primero subirse al bus. Y ese subirse al bus es aceptar a Cristo como el Salvador de mi vida, aceptar lo que Cristo hizo por mí hace muchos años. Y si usted quiere ir al paseo, si usted quiere disfrutar de ese encuentro, usted tiene que permanecer en el bus. Y ese permanecer en el bus implica caminar con Cristo en esa salvación que Él me ha dado. Mire, Dios me cambió de las tinieblas al reino de la luz. Pero de allí en adelante, yo debo permanecer en Cristo. Debo permitir que Dios vaya obrando en mi vida. En otras palabras, debo permanecer en el bus. Y a eso le vamos a llamar la etapa presente de la salvación. Y esa etapa presente tiene que ver con el permanecer en Cristo, permanecer en aquel que me salvó. Eso es muy importante. Y hay una tercera etapa, y a esa tercera etapa es la que le llamamos la etapa futura de la salvación. Entonces hay una etapa pasada, lo que Cristo hizo hace más de 2000 años, cuando yo acepté su sacrificio, lo que Él hizo por mí en la cruz. Luego hay una etapa que se llama la etapa presente, cuando yo camino en esa salvación, cuando permanezco en Él y permito que Dios me vaya moldeando, que Dios me vaya transformando, cuando voy muriendo juntamente con Cristo. Pero también hay una etapa futura de la salvación. Y hablamos de ese momento, cuando Cristo nos va a liberar de esa ira que Él derramará por causa del pecado. Estamos hablando de ese momento cuando Cristo nos hará partícipes de su gloria. Estamos hablando de ese momento donde si ya hemos muerto seremos resucitados y si estamos vivos seremos transformados.
Hablamos de ese tiempo en el cual seremos recompensados por haber sido fieles a Él. Hablamos de esa esperanza que usted y yo tenemos de reinar con Cristo para siempre. Es algo que aún no lo tenemos, pero que sabemos que va a llegar. Ese momento cuando reinaremos con Cristo, cuando seremos arrebatados con Él, cuando tendremos premios que Él entregará a nuestra vida. Esa es una etapa futura. Entonces la salvación tiene esas tres etapas. Una etapa pasada, lo que Cristo hizo, como Cristo me salvó y me rescató. Una etapa presente de cómo yo camino con Él y de cómo voy permitiendo que Dios me moldee, cómo Dios me transforme y cómo voy muriendo a muchas cosas. Y una etapa futura, y estamos hablando de el reinar con Cristo y lo que tendré con Cristo cuando esté en los cielos. Entonces, para irle resumiendo, la salvación nos habla de dos vías. Lo que Cristo hizo de gracia, de regalo a favor nuestro, que Él nos salvó, y una segunda vía cuando yo lo acepto. Y me habla de tres etapas de la salvación. Una etapa pasada, lo que sucedió cuando yo acepté a Cristo, me trasladó de muerte a vida, me liberó. Hablamos de una etapa presente, un caminar con Él, un mantenerme en Él en el camino, y una tercera etapa que es la etapa futura. Yo debo mantenerme enfocado, pensando siempre en mente lo que Él tiene para mí en un futuro, lo que recibiré por parte de Dios cuando esté con Él en el cielo. Ahora, teniendo bien clara esas tres etapas y las dos vías de la salvación, entonces podemos comprender un poco más del cómo el yelmo o el casco se puede convertir para nosotros en una arma de defensa espiritual. Mire, mi amiga y mi amigo, decíamos hace algunos instantes que el yelmo protegía nuestra cabeza. Cualquier herida en la cabeza podría ser mortal. Una herida en la cabeza podría sacar de combate a un soldado romano. Pues mire, mi amiga y mi amigo, lo que el enemigo va a querer hacer con nosotros es atacar nuestra mente. Si el enemigo quiere hacer algo es desorientarnos. ¿Sabe para qué? Para hacernos dudar de lo que Cristo hizo por nosotros. Si el enemigo quiere hacer algo es sembrar dudas en nuestra mente. Hacernos dudar del perdón de pecados que usted y yo tenemos en Cristo. Mire, cuántas veces nos decimos, ¿será que sí Cristo me perdonó? Pero es que he cometido tantas faltas, he hecho cosas tan graves que la verdad no creo que tenga perdón de Dios, no creo que tenga nuevas oportunidades. El diablo ataca nuestra mente para hacernos dudar de la salvación. ¿Cuántas veces no le pedimos perdón a Dios 1000 veces por el mismo pecado? ¿Y cuántas veces el diablo también nos empieza a recordar el pecado que cometimos hace algún tiempo? ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él quiere desorientarnos, Él quiere sembrar dudas aquí en nuestra cabeza. El diablo sabe que si siembra dudas en nuestra cabeza, empezamos también a dudar de nuestra salvación. Y si dudamos de la salvación, empezamos a dudar del cuidado de Dios. Mire, ¿por qué cuando pasamos dificultades llegan a nuestra mente pensamientos de fracaso? ¿Por qué empezamos a decir muchas veces en medio de las dificultades, Dios, ¿por qué me permitiste pasar por eso? Dios, ¿por qué a mí me pasa de todo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Cuántas veces decimos o nos preguntamos, Señor, ¿será que tú me amas? ¿Será que tú ya no me cuidas, Señor? ¿Será que me salí de tu mano, Dios? Porque mira todo lo que estoy viviendo, mira por todo lo que estoy pasando. ¿Sabe por qué muchas veces hablamos así? ¿Sabe por qué muchas veces pensamos que Dios no nos cuida, que Dios no nos protege, que Dios se olvidó de nosotros? ¿Por qué Dios ya no nos ama? Porque el diablo siembra dudas en nuestra vida. Empieza a lanzar dardos, heridas a nuestra cabeza y nos desorienta, nos saca de combate rápidamente. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Dios, tú no escuchas nuestra oración? Oré para que un familiar se sanara y no se sanó, tú no me escuchas. Y el diablo empieza a decirnos, ¿sí ves? ¿De qué valió tanta oración? ¿De qué valió ir a la iglesia?
Le pediste a Dios por tu familiar y se murió. Y empezamos a dudar, a desorientarnos. Porque el diablo busca eso, atacar nuestra mente constantemente para hacernos dudar de lo que Dios hizo y de lo que Dios hace por nosotros. El diablo ataca nuestra mente porque quiere hacernos dudar de la esperanza futura que tenemos en Él. No solo de cómo nos ha trasladado de muerte a vida, no solo de cómo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino también de la esperanza futura que tenemos en Él. Cuando usted y yo, mi amiga y mi amigo, permitimos que esas lanzas lleguen a nuestra mente, repito, nos vamos a desorientar. Cuando usted y yo permitimos que esas lanzas lleguen a nuestra mente, vamos a perder el aliento, vamos a perder la esperanza. Por eso el apóstol Pablo es claro y dice: póngase en el casco de la salvación, póngase en el yelmo de la salvación. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: si quieren impedir que el enemigo le desaliente, si quiere impedir que el enemigo le desoriente, si quiere impedir que el enemigo le quite la esperanza, entonces mantenga siempre el casco de la salvación en su mente. Mantenga claro qué fue lo que Cristo hizo por usted. Tenga claro que Cristo le liberó. Tenga claro que Cristo le salvó. Tenga claro que Cristo le cuida, que Cristo le ama, que usted ya no está bajo la potestad de las tinieblas, sino que usted está bajo el reino de Cristo Jesús. Tenga claro que Cristo lo perdonó, que usted ya no está bajo el dominio del pecado, sino que está bajo el dominio, bajo la gracia de Dios. Eso es lo que usted recibió en Cristo Jesús. Tenga claro que a pesar de cada dificultad, tenga claro que a pesar de lo difícil del camino, Dios le recompensará si usted es fiel a Él. Que hay un premio que nos está esperando en el futuro para nosotros. Camine, mi amiga y mi amigo, con la frente en alto, mirando lo que Dios tiene para usted. El premio que Dios tiene para el que vence, el premio que Dios tiene para aquel que es fiel, el premio que Dios tiene para aquel que se sostiene en Cristo Jesús. Mire, muchas veces Dios nos cierra puertas en nuestra vida. ¿Y sabe por qué nos cierra puertas? Porque Dios sabe que si cruzamos por ciertas puertas, vamos a perder cosas valiosas que Él tiene para nosotros en un futuro. Cuando yo tengo el casco de la salvación, yo no estoy caminando como las gallinas mirando al suelo y picoteando lo de hoy. Cuando yo tengo el casco de la salvación, entonces yo camino de frente como las águilas, mirando la salvación futura que Dios tiene para mí. Me sostengo a pesar de las dificultades, me sostengo a pesar de las puertas cerradas, porque digo: Dios, yo sé que me cerraste esta puerta porque no quieres que yo pierda algo valioso que tienes para mí en el futuro, y no permito que esa situación difícil, que esa puerta que se cerró, llene de dudas mi mente, porque tengo el casco de la salvación bien puesto. Sé lo que Cristo hizo por mí, sé lo que está haciendo por mí y sé lo que me dará en el futuro. Cualquier situación no me va a desalentar. Cualquier situación no me va a desorientar. Repito, cuando yo camino sabiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz, cuando yo camino de su mano, no me voy a desorientar, porque sé lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo me va a entregar en un futuro. Mire, mi amiga y mi amigo, todos estamos enfrentando una batalla espiritual. Lo hemos dicho durante todo este mes, durante todos estos días. Nuestro enemigo es espiritual. Y el enemigo va a buscar eso, atacar nuestra mente. Y va a usar la mente como un campo de batalla. Porque el enemigo sabe que si nos controla la mente, nos va a desalentar, nos va a desorientar y nos va a derribar. Así que si usted y yo queremos vencer en esa lucha espiritual, usemos muy bien esa arma de defensa que se llama el yelmo de la salvación.
tengamos muy claro qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Caminemos en esa salvación que Él nos regaló. Caminemos en esa salvación que Él compró en la cruz a favor nuestro. Una salvación que le costó un alto precio, que fue su sangre derramada allí en ese lugar. Caminemos siempre mirando esa salvación futura que tenemos en Él, sabiendo que seremos recompensados en los cielos, sabiendo que tendremos vida eterna en Él. Sabemos que hay una salvación que Él nos da y esa salvación nadie no la puede quitar. Una salvación que no se corrompe, una salvación que no se daña. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 4? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Escuche esto: Dios nos hizo renacer. En otras palabras, nos trasladó de la muerte a la vida, nos trasladó del reino de las tinieblas, nos hizo renacer. ¿Y sabe para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo en medio de los muertos, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego dice: para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, por una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mire, los discípulos y sobre todo Pedro no vivieron momentos fáciles, vivieron momentos difíciles, pasaron por cárceles por causa de Cristo. Pero ¿sabe qué los sostuvo? Eso que dice Pedro allí. Pedro miraba una herencia que él tenía. Y Pedro decía: la herencia que tengo, la herencia que me está esperando es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible y está reservada en los cielos para nosotros. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 3 al verso 4. Así usted y yo, mi amiga y mi amigo, tenemos que caminar. En los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, cuando las cosas no se den, cuando las puertas se cierren, no deje que el enemigo traiga dudas a su mente, no deje que el enemigo bombardee su mente, no deje que el enemigo le desoriente, no deje que el enemigo le traiga desesperanza. Mire siempre para adelante, sabiendo que hay una herencia, y la herencia que Dios tiene para usted es una herencia incorruptible, es una herencia que no se contamina, es una herencia que no se pierde, es una herencia que nadie nos la puede quitar y que está reservada en los cielos para nosotros. Pedro caminaba sabiendo que había una salvación futura. Una salvación en el pasado, lo que Cristo hizo, una salvación presente en la cual caminaba, pero una salvación futura en la cual él miraba siempre, y eso le sostenía en los momentos difíciles. Primera de Pedro 1, 3 al 4. ¿Y sabe el apóstol Pablo cómo caminaba? El apóstol Pablo caminaba de la misma manera. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo número 6, Pablo le decía a su discípulo Timoteo, le decía: oye Timoteo, decía Pablo, yo estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, Pablo decía: mira Timoteo, ya casi me voy a morir. Ya el momento de mi ejecución está cerca. Ya casi me voy a enfrentar a la muerte. Pronto partiré de este mundo. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Lo que dice el verso número 7. Pablo decía: mira Timoteo, estoy a punto de morir, estoy en los últimos días de mi vida, pero una cosa tengo clara, y es que he peleado la buena batalla. Dice Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he caminado así, peleando la buena batalla, he librado esa batalla espiritual, la carrera que se me había encomendado ya la he terminado, he sido fiel a Dios, he guardado mi fe. Y escucha lo que dice el verso número 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, salvación futura. Pablo decía: sé que hay una corona que me está esperando, y esa corona que me espera se llama justicia, y Dios me la dará. Y no solo me la dará a mí, sino que se la dará también a todos aquellos que aman su venida. Y sabe una cosa,
Pablo vivió momentos difíciles por causa de Cristo, vivió cárceles, naufragios, fue azotado, vivió momentos difíciles. Pero aún en medio de esa situación, Pablo decía, me sostengo, soy fiel a Dios, porque sé que hay un premio que está preparado para mí. Y ese premio me lo dará no solo a mí, sino a todos aquellos que se sostienen en medio de la dificultad. No solo a mí, sino también a aquellos que aman a Dios. No solo a mí, sino a aquellos que son fieles a Dios en medio de la adversidad. Pablo, mi amiga y mi amigo, no permitió que los momentos difíciles le desanimaran. ¿Y sabe por qué Pablo no permitió que los momentos difíciles le desanimaran? Porque Pablo tenía bien puesto el casco de la salvación. Pablo tenía bien puesto el yelmo de la salvación. Pablo caminaba mirando lo que tenía en Cristo. Pablo caminaba sabiendo lo que Cristo le había dado. Le había dado salvación, le había liberado y le estaba permitiendo caminar en medio de las dificultades de la vida, sabiendo que Dios le acompañaba, sabiendo que Dios era su guía, sabiendo que Dios le fortalecía. Pero también caminaba sabiendo lo que él tenía y recibiría en Cristo. Pablo sabía que cualquier cosa que él viviera en esta tierra no era nada, escuche esto, no era nada comparable con la gloria venidera. ¿Sabe qué dijo Pablo en Romanos 8:18? Romanos 8:18. Dijo Pablo, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos en ser comparados con la gloria que me será revelada, con la gloria venidera. Eso decía Pablo. Pablo decía, he sufrido por causa de Cristo, pero los sufrimientos que tengo por causa de Cristo no son en nada comparados con la gloria que recibiré de parte de Dios. Pablo triunfó, venció en medio de sus luchas, porque sabía en qué consistía su salvación. Sabía que había una salvación que había obtenido el día que entregó su vida a Cristo. Sabía que caminaba en una salvación y sabía lo que obtendría con Cristo en un futuro. Mi amiga y mi amigo, todos estamos librando una lucha espiritual. Y en medio de esa lucha espiritual, Dios nos ha provisto de un casco, Dios nos ha provisto de un yelmo que se llama salvación. Usémoslo. Estemos convencidos de cuál es esa salvación que usted y yo tenemos en Él. Yo quiero invitarle para que usted se dé a la tarea en casa de investigar un poco de lo que es la salvación, de lo que usted y yo obtenemos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, de lo que usted y yo tenemos en el momento en el cual abrimos nuestro corazón a Dios. Cuando tenemos eso claro en nuestra mente, créalo, no vamos a permitir que el diablo siembre dudas, porque hay un casco que protege muy bien nuestro corazón y nuestra mente de todos los ataques del enemigo. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias, porque así como tenemos una lucha espiritual, tú no nos has dejado solos, Dios. En medio de esas batallas nos has provisto de una armadura espiritual, una arma que tú creaste. No es nuestra salvación, no es lo que nosotros hagamos, es lo que tú hiciste en la cruz a favor nuestro, Señor. Gracias porque nos diste un casco en el momento en que entregaste tu vida a favor nuestro. Nos entregaste un casco que se llama salvación. Señor, gracias porque en ti, cuando te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, obtuvimos perdón de pecados. Gracias porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias porque pasamos de la potestad del diablo a la potestad tuya, al poder, al dominio tuyo, a la gracia tuya, Dios. Ayúdanos a comprender y a tener bien claro qué es lo que recibimos en ti, Dios. Si usted, mi amiga y mi amigo, aún no ha abierto su corazón ante Cristo, yo le invito para que hoy le diga: Cristo Jesús, yo hoy abro mi corazón delante de ti. Yo hoy
quiero usar esa otra vía de la salvación. Sé que hay una, y es que tú entregaste tu vida por mí, pero hoy quiero aceptarte, Señor, y reconocerte como mi Señor, como mi Salvador personal. Dígale gracias por perdonar mi pecado y gracias por hacer real hoy, Señor, el milagro de la salvación en mi vida. Dígale gracias, Cristo, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias por la salvación que compraste en la cruz. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar en ti, a todos los días morir, Señor, a ese pecado y poder caminar de tu mano. Pero ayúdanos, Dios, también a caminar convencidos que hay un premio, que hay una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita, que no se daña, que no se corrompe, y es la que tú tienes preparadas para nosotros. Que podamos caminar en ella, Señor, sabiendo que tú nos sostienes, sabiendo que tú nos guías, sabiendo que tú nos acompañas, y sabiendo, Señor, que cualquier situación difícil que vivamos en esta tierra no es en nada comparable a tu gloria venidera. Ayúdanos, Señor, a que el enemigo no siembre dudas en nuestra mente, teniendo bien puesto y ajustado ese casco de la salvación. Lo que tú hiciste, lo que estás haciendo y lo que tú harás a favor nuestro. Y eso nadie nos lo va a quitar. Ayúdanos, Dios, a eso, a caminar en tu salvación. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mi amiga y mi amigo, 6 armas espirituales Dios nos ha entregado. Permítame y le resumo. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y el próximo domingo hablaremos de una tercera arma espiritual. Y la tercera arma es una sexta arma espiritual. Y la sexta arma espiritual es tanto defensiva como ofensiva. El próximo domingo estaremos cerrando esta serie de armas espirituales. Tengamos claro, no son armas que nosotros fabricamos. Cristo nos la entregó, Dios nos la entregó para que usted y yo las usemos. Le invito para que usted investigue un poco más acerca de lo que es la salvación y lo que usted ha obtenido con ella cuando Cristo murió en la cruz y cuando usted lo aceptó a Él como su Salvador. Eso va a hacer que tengamos ese casco pero bien ajustado. Permítame, le hago esta invitación. Hay un libro que está disponible para usted en Amazon. Se llama Diario de un Vencedor. Es un libro que le conecta con Dios y su propósito. Un libro con 60 devocionales, 60 acciones, con talleres, letra grande, que le van a ayudar a convertirlo en todo un ganador, en todo un vencedor. 60 acciones que le van a ayudar a triunfar en la vida. Todo tiene sus bases bíblicas. Y quiero invitarlo para que lo lea, para que lo regale, para que lo tenga en la mesa de noche. Un promedio de lectura de 4 minutos al día es más que suficiente. Diario de un Vencedor. Lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia. En Amazon se lo imprime y se lo hace llegar. Si vive en Colombia, a través de www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerde, todos los días un devocional de crecimiento espiritual y personal. Y todos los días tenemos un tiempo de oración a Dios de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Un abrazo, bendiciones para todos.